bienvenidos. Si alguien se me escapa, pues le expreso mil disculpas, pero todos sean bienvenidos en esta tarde. Nuestro hermano Pedro Canales de Nandayosi viene desde allá, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Dios es un Dios bueno. El día de mañana me hacen recordatorio que los jóvenes tienen culto en la iglesia Monte Oreb a partir de las 6 de la tarde. Invita nuestro hermano Byron y nuestra hermana Leticia a todos los jóvenes de la iglesia. El culto será en Monte Oreb mañana lunes, si Dios no ha llegado. Y evangelismo a los jóvenes a partir de las 8 de la mañana. La reunión será aquí en la iglesia, el punto de reunión. Mañana evangelismo con todos los jóvenes. Hace la invitación los líderes de los jóvenes. Raúl Morales repite conmigo la oración que voy a hacer en esta tarde. Va a reconciliar. Señor Jesús, yo reconozco que delante de ti he pecado. Me arrepiento y confieso y reconozco que lo que he hecho ha sido lo que no te ha agradado. Hoy me reconcilio con Jesucristo como Señor y Salvador. Que mi nombre sea escrito nuevamente en el libro de la vida y llena mi vida del poder y de la presencia de tu Espíritu Santo. Ayúdame, Dios, a no volver atrás. Por los méritos de Jesús te lo pido. Amén. Raúl, tú hiciste la oración conmigo. Yo te recomiendo que busques una iglesia en donde se predique y se enseñe la palabra de Dios. Al final estaremos orando por ti. Tenemos una larga lista de personas que están pidiendo oración y que vamos a orar por cada una de ellas al final. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Versículo 28 al 30. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28 al 30. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. El mejor lugar que usted y yo hemos escogido esta tarde es estar en la casa del Señor. Bendito el nombre de Dios. Los que están recibiendo la doctrina pueden pasar con el hermano y la hermana que va a estar impartiendo la clase. Al final nuestro hermano Ever estará orando por todas las peticiones. Bendito el nombre del Señor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amado Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, en esta tarde, yo ruego y te imploro, Dios, ante el trono de tu gracia, que tú me ayudes a exponer tu palabra sin quitarle ni ponerle. Que tu palabra lleve el propósito por el cual tú la envíes, edificando, consolando y exhortando. Palabra de poder, palabra de salud, palabra de restauración. Dios amado, que de tu presencia emane un refrigerio espiritual para nuestras vidas. Oh Señor, te rogamos tu ayuda, te suplicamos tu fortaleza. Abre nuestra mente y nuestro corazón y con humildad ayúdanos
a recibir, a poner en práctica esta palabra para nuestras vidas. Por los méritos de Jesucristo te lo pido, Dios. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, todos. El título del mensaje en esta tarde es Consumado es. Y basamos el mensaje en el versículo 30 del capítulo 19. Hay un libro escrito hace algunos años por Alberto Angelo que se titula El libro de los finales. Es un libro que contiene las últimas palabras de personajes importantes, famosos, llamativos, políticos, reyes, músicos, artistas, exclamados en el hecho de su muerte, pronunciada entre alucinaciones en algunos casos antes de partir de este mundo hacia la eternidad. También el libro contiene notas suicidas y epitafios para recordar. Expresa el sentir y la voluntad de filósofos y de gente importante. Tiene despedida solemne. Tiene diatribas conclusivas y exclamaciones. La conducta de estas personas, con orgullo, con rabia, con afecto, con nostalgia, con gratitud, rencor, pero en todos los casos hay algo en común, que siempre hay un testigo que escucha la última palabra del que va a morir para que pueda ser recogida en un libro. Por ejemplo, Pancho Villa fue acribillado a balazo en su coche y le dijo a un reportero antes de morir: escriba usted que he dicho algo. Ese libro recoge las palabras del Che Guevara, de Benito Mussolini, de una gran cantidad de personas. Edgar Allan Poe, un escritor, escribió que Dios se apiade de mi alma. Víctor Hugo, poeta y escritor francés, autor de la obra Los Miserables y que se ha llevado al cine, dijo: en el combate del día y la noche solo veo una luz negra que se aproxima. Murió en mayo de 1885, perdón. Juan Carlos era un enamorado de mi prima. Y en una noche de festiva llegó un ebrio armado, disparó a diestra y siniestra con el AK, y entre los heridos que cayeron al piso fue él, uno de ellos. Ensangrentado, lo recogieron, llamaron la ambulancia y lo trasladaron del municipio de Rama hacia Huigalpa, pero en el camino él falleció, diciéndole al jefe del grupo musical: yo no quiero morir, yo no quiero morir. Y aquel le respondía: no te vas a morir. Su voz se iba apagando de esa manera. En 1984, una ambulancia llegó a traerme, que estaba en las últimas situaciones de vida, y las últimas palabras que yo pronunciaba fueron: madre, yo no quiero morir. La ambulancia me llevaba a toda velocidad hacia el hospital más cercano donde estaba viviendo. A toda velocidad corría: madre, no quiero morir, madre, no quiero morir. Mi madre nunca se despegó de mi lado. Me metieron al quirófano, me atendieron, y del momento exclusivo Dios
me dio la oportunidad de recibir vida. Son las últimas palabras que cualquier persona puede expresar. Pero en esta tarde vamos a analizar la última frase que Jesús pronuncia en la cruz del Calvario, que es: consumado es. Y a partir de aquí vamos a entrar en el mensaje. El texto de Juan indica claramente que Jesús probó la bebida que se le había ofrecido. En cambio, dos de los evangelios sinópticos indican que él no quiso tomar el vinagre. Mateo 27, 34 y Marcos 15, 23. Léame por favor. Marcos 15, 33. 15, 23. 23. Y Mateo 27, 34. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no la tomó. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Los evangelios expresan que el Señor no quiso tomar esa droga, que era un adormecimiento para evitar sufrir más y que muriera más rápido, porque le empezarían de un momento a otro a quebrar a todos los que estuvieran con vida los huesos. Al Señor no le quebraron los huesos. Aparentemente lo que Jesús hizo fue mojar sus labios y su lengua con el vinagre, pero al reconocer el contenido se negó a beberlo, porque deseó sufrir todos los dolores de la cruz sin ninguna droga que mitigara el dolor. Y expresa la última frase antes de morir. Ningún evangelio dice que Jesús murió. Dice que Él entregó su espíritu, inclinó la cabeza. Pero la Biblia dice de manera categórica, los apóstoles predicando al grupo religioso: vosotros matasteis, dice al autor de la vida. Una ironía, una contradicción. La vida misma estaba siendo muerta por los religiosos de la época y por todos los pecadores. Cuando Jesús dice consumado es, el comentario bíblico Mundo Hispano acerca de este texto en Juan da lugar a dos interpretaciones. Primero, se podría referir a su propia vida, que en ese momento estaba terminando, pero sería una manera rara de referirse a su propia muerte, siendo un verbo en tercera persona singular. Pero cuando encontramos la otra interpretación, es lo más probable que se refiera a que su misión estaba llegando al final, y satisfecho y complacido que en ese preciso momento que iba a morir, él culminaba la obra que el Padre le había delegado. Aleluya. Besley Murray, otro comentarista, dice que consumado es un verbo griego que significa que él llevó a cabo el plan. La voluntad de algunos es sí mismo de otro. Las últimas palabras de Jesús interpretan su sufrimiento y muerte como la conclusión culminante de la obra que había realizado de manera perfecta en obediencia a la voluntad del Padre. Nadie se había ofrecido como voluntario, solo Jesús. Aleluya. Los sinópticos concuerdan en registrar este momento que Jesús clamó a gran voz. Mateo 27, 50, léame por favor. Lucas 23, 46. Jesús a gran voz clama. Y después, diga. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Lucas 23, 46. ¿Qué dice? Bendito el nombre del Señor.
Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas registra que el contenido del clamor a gran voz es cuando él dice: en tus manos yo te entrego mi espíritu. Juan describe de manera gráfica el último momento de Jesús al decir: y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Lucas dice que Jesús, en el total control de sus facultades, entrega el espíritu al Padre. Su espíritu no fue arrancado, él mismo lo entrega voluntariamente. Ningún evangelio dice que Jesús muere, él voluntariamente entrega el espíritu. William Hendrickson, otro comentarista, dice: tal como lo veía Jesús, se había completado toda la obra de la redención. La obediencia activa como la pasiva, tanto el cumplimiento de la ley como el sobrellevar su maldición. Luego de esto Jesús entregó su vida, el espíritu, dice el comentarista. El mensaje del evangelio es que la obra de salvación está completa, ha sido terminada, cuando Jesús dice: consumado es. Por eso ya no hay nada que agregarle o que quitarle. La obra fue completa y perfecta. La religiosidad te extiende la obra de Jesús más otras obras adicionales. Tenés que creer en Jesús, pero tenés que hacer algo más adicional. Son famosas las procesiones en Málaga, España. Las procesiones del trono de la cofradía de la María Santísima Lágrima y de favores, donde la gente se viste determinado atuendo y cargan grandes pesos de objetos religiosos. Pegan a una campana. Son famosas las alfombras pasionarias en León. Famosos los desfiles, los viacruces en el lago de Ometepe, en la parte sur de Nicaragua, en Rivas. Las judeas que te arman en drama en Granada y en Managua. Todo eso no tiene el más mínimo sentido. Y se vuelve esta semana una semana religiosa mezclada con alcohol, fornicación, adulterio y el culto a la carne, en donde de noche están en la iglesia, pero en el día están en el bacanal. Esa es la religión. Jesús y algo más. Las películas religiosas afloran a cantidades. La gente se golpea el pecho en la noche. En la misa del Santo Entierro empiezan a recordar a un Jesús muerto metido en un ataúd de vidrio con una gran bujía donde lo cargan a medianoche, porque hacen la vela de un Jesús que es de yeso. Pero él dijo: consumado es. Ya no hay nada más que hacer. Y preguntó el carcelero: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y la respuesta es que humanamente no podemos hacer nada, solamente creer en Jesús y ser salvo, nosotros y nuestra casa. No hay nada que hacer. No hay nada que podamos agregarle o añadirle, lo que significa que todo está terminado. Y por eso Dios le ofrece al mundo, pero va más allá de la obra terminada, una completa salvación gratuita para todos los seres humanos. Todo lo que los pecadores deben de hacer es creer en Jesucristo. Nada más. La carta de los Hebreos explica esta completa salvación. Hebreos capítulo 9, versículo 26 al 28. Hebreos capítulo 10, versículo 4 y versículo 12. Léame por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 4 y versículo 12. Y Hebreos capítulo 9, versículos 26 al 28. 10:4. Porque la sangre de los toros de los machos cabríos no pueden quitar los pecados.
Versículo Pero 12, ahí mismo el capítulo 10. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué dice Hebreos 9, 26 al 28? ¿Qué dice Hebreos 1, 3? 9:26. 9, 26 al 28 y Hebreos 1, 3 después. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio de el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 1, 3. 1:10. 1, 3. ¿Qué dice? El que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El tabernáculo tenía 3 partes. En la primera parte estaba el lugar santísimo, que estaba el arca. Encima estaba la tapa del propiciatorio con una plancha de oro macizo hecha a martillo, donde habían 2 querubines cuyas alas extendidas pegaban hacia cada lado y cuyo contenido dentro del arca estaban las tablas de los 10 mandamientos, estaba una porción del maná y estaba la vara de Aarón que reverdeció en el desierto. La segunda parte del tabernáculo estaba el lugar santo, donde estaba el candelabro, estaba la mesa de los panes de la proposición y estaba el altar del incienso, todo bañado en oro. Y en el tercer lugar, que era el atrio del tabernáculo, estaba el altar de bronce donde se sacrificaban los animales y las víctimas, y estaba el lavacro o el lavatorio para las manos de todos los sacerdotes. Pero no había una sola silla en el tabernáculo, porque era un sacrificio continuo por siempre. No había silla para que el sacerdote se sentara, porque se tenía que hacer todos los días lo mismo para aplacar la ira de Dios, y cuyo olor de la grasa quemada en el altar debía de ser una ofrenda agradable delante del Señor. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ya había una silla, porque Él se sentó en el trono de una vez para siempre. Ya no hay nada más que hacer. Ya no hay sacrificio. Ya no hay que hacer promesa. Ya no tiene usted que cargar cruces. Ya no tiene usted que hacer promesas, ni pactos, ni esforzarse para tratar de aplacar la ira de Dios. Esta es la obra, que creáis en el que Él ha enviado. Nada más. Aleluya. La carta de los Hebreos resume el sacrificio completo de Jesús. La obra de salvación está completa, todo se ha cumplido. Nuestro Señor Jesucristo murió, fue enterrado, levantado entre los muertos al tercer día y devuelto o regresado o ascendido en gloria. Ya no tenemos un Cristo en la cruz ni en la tumba. Está sentado en gloria a la diestra del Padre para interceder por sus hijos. Él está sentado porque la obra está terminada. En el tabernáculo no había nada de sillas, porque el trabajo de los sacerdotes nunca terminaba, pero el de Jesús ya se terminó. La salvación es una obra terminada y no nos arriesguemos
agregarle, quitarlo, sustituirle algo de ella. Por eso es que creemos que la iglesia adventista del séptimo día, a la luz de la Biblia, está equivocada. Dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, porque hablan de Cristo, cantan los mismos cantos nuestros, parece, predican y todo, pero le agregan una colita, tienen que guardar los 10 mandamientos. Y eso se convierte en una falsa doctrina, porque no pueden haber dos salvadores, Jesús en la cruz del Calvario y los 10 mandamientos al guardar la ley. Solo hay un Salvador, y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mi persona. Pedro predicando en el Evangelio, Pedro predicando en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, no hay otro nombre, porque solamente no hay otro nombre más que el nombre de Jesús dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y solo hay un Dios, dice Pablo en 1 Timoteo 2:5. Solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay otro. No hay otro. No hay nadie más. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1, Romanos 5:1. Ninguna condenación hay. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Tiempo presente. Por eso creemos que los seguidores de Russell, los que se llaman testigos de Jehová, o los estudiantes de la Torre del Vigía, los famosos Watchtower, o los atalayas, tienen además de la Biblia, de ellos, otras cosas para ser salvo. Los escritos y comentarios de Russell, de Rutherford y de Nathan North. No podemos agregarle nada a la palabra. Ya está todo consumado. No hay nada que agregarle. Por eso creemos que es una herejía todas las actividades de los encuentros donde se tiene que pagar una cantidad de dinero para ir a recibir una experiencia espiritual con Jesucristo a través de un precio pecuniario, monetario, económico, en dólares o en Córdoba, para que usted pueda vivir una experiencia que ellos llaman única. Todo eso es adicional. La Biblia dice, si confesares con tu boca de que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. No importa dónde usted se encuentre, estimado radio oyente o persona que nos está viendo a través de la página web, con solo que usted doble rodillas donde usted se encuentre, ahí se encuentra el Dios de amor y de misericordia que le oye y que le responde. No hay otra opción. La salvación es una obra terminada y no vamos a arriesgarnos a darle algo de aditivo. Solo hay un camino de salvación, fe personal en la obra terminada del Señor Jesucristo. Cuando el Señor mismo gritó y dijo, consumado es, en el griego tetelestai, está diciendo todo se ha cumplido. Era una palabra familiar dicha por un fiel Salvador acerca de su obra terminada. La salvación no es un plan a plazos. Jesús hizo el pago total y esto significa que la redención es una obra terminada. Tetelestai, lo que Jesús dice en el griego, consumado es, significa que todas las profecías del Antiguo Testamento que se referían a su obra en la cruz estaban ahora cumplidas y terminadas. Génesis 3:15, ¿qué dice? Empezando desde Génesis
3:15, toda la escena de Cristo, los muebles del tabernáculo, el ministerio sacerdotal, el sistema de sacrificio, todo estaba cumplido. Los escritos y profecías del Antiguo Testamento estaban cumplidos. El velo se había rasgado en dos y el hombre podía entrar a la presencia de Dios. El camino de la salvación había sido abierto. Ahí dice Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. La ley del antiguo pacto había culminado. Colosenses 2:14, ¿qué dice? Romanos 6:15, léame por favor. Él anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándole en la cruz. La obra de redención había sido terminada. Había una deuda que pagar que usted y yo no podíamos hacerlo, pero Jesús la canceló y la clavó en la cruz del Calvario. ¿Qué dice Colosenses 2:14? ¿Qué dice Romanos 6:15? Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Romanos 6:15. Sí. Ok. El doctor John MacArthur, Tim LaHaye y el doctor Charles Ryrie dan comentarios acerca de ese versículo bíblico que voy a compartir con ustedes. Dice Charles Ryrie, el precio de nuestra salvación fue pagado totalmente por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La deuda en contra nuestra, antes de que el acreedor viniera a reclamar el pago, Jesús presentó el acta, los decretos donde ya había sido cancelada esa deuda. Tim LaHaye, en la muerte de Cristo se cumplieron más de 25 profecías, algo que confirma aún más que Él era el ungido de Dios para quitar el pecado del mundo. Por eso Jesús murió voluntariamente. John MacArthur dice, el verbo comunica la idea de cumplir la tarea asignada. Y en ese contexto religioso alude al cumplimiento de las obligaciones religiosas individuales. Toda la obra de la redención quedó completa en este punto. Consumado es. La palabra griega consumado es, traducida tetelestai, se ha encontrado en papiro que se utilizaba en aquel tiempo como recibo de los impuestos para indicar que se había hecho un pago total de la deuda. ¿Por qué la gente entonces le agrega a la obra de Cristo otras cosas? La respuesta es sencilla: por ignorancia. Por eso Pablo dice, Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Dios sabe que por ignorancia el religioso hace lo que hace. Pero Dios no nos ha dejado en ignorancia, sino que Él ha dicho, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la lámpara y la luz que cada día nos alumbra para darnos cuenta que solo hay un Dios, que solo hay un mediador, no María ni ningún santo, ni patrón, ni patrona, y que solo hay un camino, no muchos caminos, y que solo hay una verdad, no dos ni tres verdades, y que solo hay una vida que se encuentra en Jesucristo, en nadie más. Él dice, consumado es, ya no tiene usted nada que hacer. Dijo el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Fría, en un video que yo estaba viendo el día pasado, dame Cristo 100 cruces para llevarla. Dame corona, dame lo que sea para llevarla.
pero dame vida. Y besaba un crucifijo siempre. Por supuesto, él era una persona religiosa, pero de manera equivocada. No hay nada que hacer, no hay que llevar cruces. Los religiosos en Filipinas se crucifican de verdad. Hay religiones que son tan terribles que las madres matan a sus hijos. Y esta nación religiosa, para a partir de estos días, viene una efervescencia en donde este pueblo es envuelto en esa religiosidad. Todo eso ajeno a la voluntad de Dios. Dios no quiere sacrificio. Dios no quiere ninguna otra muerte más, porque ya el Cordero de Dios fue sacrificado por los pecados del mundo. Lo único que Dios quiere es que se crea en su Hijo, Jesucristo. No hay procesión, no hay promesa. Usted no tiene por qué caminar de rodillas para hacer promesa. Usted no tiene que caminar vendado para hacer promesa. Usted no tiene que hacer promesas para pagar con pedazos de oro aquello que usted desea una respuesta. Cuando Él dijo en la cruz, consumado es. Dios ha puesto a los seres humanos bajo la responsabilidad de su palabra. Y los seres humanos solamente van a tomar una decisión. O aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, o lo rechazan. Aquí no hay me gusta la religión de diferentes maneras, pero también me gustan las otras religiones, pero creo que hay varios caminos, varias formas, varias de Dios. El Padre busca adoradores y los verdaderos adoradores le deben de adorar a Él, pero en espíritu y en verdad. Sin santidad nadie verá al Señor. Su palabra es veraz. Y estos días debemos de guardarnos en nuestros hogares y hacer las actividades normales, cotidianas que siempre estamos acostumbrados a hacer. Porque todos los días son santos, no es una semana. Son los 365 días del año. Día y noche, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30, 31, 28 días al mes. Santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Póngase de pie. Bendito el nombre del Señor. Póngase de pie. Si hubiera en esta tarde una persona que quiere aceptar o reconciliar con el Señor Jesucristo, levante la mano y yo oro por usted. Una persona. Las últimas palabras dichas en el seno del lecho de la muerte fueron recogidas por cantidad de personas, pero la palabra que Jesús dijo fue: consumado es. Todo está terminado. La Biblia recoge esa expresión y nos da a entender que la obra ya fue completada. Nada podemos hacer. En esta tarde habrá alguna persona que quiere aceptar o reconciliar con el Señor. ¿Habrá alguna persona? Una persona que quiere aceptar o reconciliar. Hoy es el día de oportunidad, mañana puede ser muy tarde. Y yo tengo la plena autoridad moral para decir quién es Dios, porque conmigo tuvo misericordia. Él es un Dios bueno, justo, santo y misericordioso. Si estoy aquí con vida es porque Él me dio una oportunidad. Y yo quiero aprovechar al máximo esa oportunidad. Bendito el nombre del Señor. Vamos a orar por este joven.
¿Habrá alguien más que quiera acompañar a este jovencito? ¿Alguna otra persona más? ¿Alguien más? Antes de que pasemos a orar por los enfermos, ¿alguien más? Tenemos 2 personas, ¿alguien más? Hoy es el día, mañana puede ser muy tarde. No voy a despreciar lo que mi Señor hizo hace 2012 años en la cruz del Calvario. Porque no es en vano el sacrificio que derramó hasta la última gota de su sangre por usted y por mí. Esta semana empieza con alegría, pero el próximo domingo muchos vendrán con tristeza porque en el transcurso de la semana van a morir producto de su vagancia, de su alcohol, de accidente, de ahogarse, de su pecado. Toman la vida como jugarreta y la vida es para que le sirvamos a nuestro Dios. Una sola oportunidad. ¿Habrá alguien más en esta tarde? ¿Una persona más? Tenemos 3 personas. ¿Alguien más? Nuestra necedad muchas veces se convierte en insistencia porque Dios no quiere que nadie se pierda. Nadie se debe de perder, pero el ser humano es responsable de sus decisiones. Dios nunca va a obligar a nadie. Había una iglesia que Dios le dijo, tú dices que estás viva, pero yo te digo que estás muerta. Algunas personas están vivas físicamente, pero ya los ojos de Dios están muertos espiritualmente. Muerto. El pecado eso lleva muerte. ¿Habrá alguien más? No salga de aquí sin estar seguro de que tiene a Jesús. No salga de aquí sin estar seguro de tener a Jesús como Señor y Salvador. No importa lo que la gente vaya a decir, porque cuando uno está en el lecho de muerte, no hay cámara de televisión, nadie te puede ayudar. El mundo se te hunde y tu vida se te escapa en base a débiles latidos, poquito a poquito, del corazón que se va